Muy buen día a todos. Soy el profesor Dani Ariel Pérez Escobar del curso de estadística y este es el primer video que se realiza para complementar y ayudar a los estudiantes de la escuela normal para comprender y mejorar en el curso de estadística. En este video nosotros vamos a ver eh, todos los elementos necesarios para crear tablas de estadísticas en lo que son datos agrupados. Para ello es importante conocer también lo que es toda la base teórica. Para ello se recomienda siempre que lean las guías que se han realizado durante este tiempo para que ustedes conozcan bastante mejor lo que es la teoría y puedan aplicarlo en la práctica. Pero a pesar de eso, nosotros en este punto o en este video vamos a estar repasando la teoría y para ello nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar explicando con un tema o un ejemplo en específico para que ustedes puedan realizar desde ya con este video una tabla estadística ya agrupada en valores agrupados. Entonces veamos. Para nuestro ejemplo, nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos dos cuadros, los cuales tienen los mismos elementos. Si nos damos cuenta, nosotros vamos a ver que nosotros tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5 números en forma horizontal y tenemos 1, 2, 3 y 4 en forma vertical. Quiere decir que en total serían 5 por 4, serían 20 elementos. Los mismos elementos que tenemos aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí le he colocado un título donde dice punteos de clase A y entonces si nos damos cuenta vamos a entender de que estos son 20 números que representan a la nota de 20 estudiantes. Entonces vamos a darnos cuenta que un estudiante sacó la nota de 60, otro 70, otro 75 y así sucesivamente hasta llegar al joven que saca una nota de 75. Para poder nosotros agruparlo en una tabla estadística, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Para qué lo vamos a hacer o por qué nos sirve agruparlo? Pues aquí va a depender de lo que nosotros necesitemos encontrar o aplicarlo. ¿Por qué? Porque esto, dependiendo, si nosotros queremos crear una tabla estadística sencilla, en esa nosotros podremos encontrar datos como por ejemplo el porcentaje de las personas que sacaron un promedio de más de 60 puntos, las personas que sacaron más de 90 puntos, o por ejemplo, digamos, si hubieran personas que perdieron el curso, encontrar los porcentajes de las personas que aprobaron y no aprobaron el curso. Si nos vamos a las medidas de tendencia central, que es un tema que vamos a ver aquí en próximos videos, nosotros vamos a encontrar que podemos hallar la nota que comúnmente más sacan los estudiantes, la nota que representa el 50% o la nota que más veces se repite en la clase. Entonces van a tener distintas funcionalidades cada una de las tablas y columnas que vamos a realizar. Entonces, como primer paso, nosotros lo que tenemos que hacer es que el ejercicio que nos van a dar por lo general va a estar de esta forma, o los datos que nosotros vamos a recopilar van a estar de esta forma, desordenados. Entonces los podemos ordenar de menor a mayor o al revés, de mayor a menor. En este caso, por facilidad, yo lo ordené de menor a mayor. Si nos damos cuenta, empieza con 60. Como lógicamente aquí no hay una nota de 61, sigo o prosigo al número que le sigue y sería en este caso 62. Luego sería 65. En este caso hay dos personas que tienen 66 puntos. Los voy a colocar de esta forma y así sucesivamente hasta llegar al valor más grande. El primer paso entonces es simplemente ordenar los datos. Ahí no hay mayor complejidad, simplemente es ordenarlo. Ahora, nos pasamos a la segunda parte que son los pasos para crear tablas con datos agrupados. Aquí vamos a encontrar tres elementos. Está el número 1, que lo tenemos acá, que se representa con una R, pero significa rango o recorrido. Recuerden que esa es la teoría que viene en las guías.
rango recorrido es igual al valor máximo menos el valor mínimo de la tabla original. ¿Cuál es la tabla original? La tabla original sería esta, la que nosotros tenemos los datos en su más puro estado, se podría decir, ¿verdad? O como comúnmente se nos da. Después tenemos como número 2, tenemos el número de población. Perdón, la regla de Sturges, perdón, donde, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en cuántas partes se puede dividir a una distribución. Y por último, y el paso más importante, nosotros vamos a tener a la amplitud del intervalo, que este elemento nos va a indicar cuál es el espacio que se va a dejar entre cada uno de los datos para crear la tabla e ingresar todos los datos o los punteos de la clase A. Ahora, si nosotros leemos algunos libros de estadística, varios autores cuando hablan del espacio que se deja en las tablas que vamos a ver a continuación, ellos a veces recomiendan de 5, de 10, hasta incluso de 20, pero eso va a depender de la población que nosotros estemos manejando. No es lo mismo trabajar con una amplitud o un espacio grande cuando la tabla es muy pequeña o viceversa. Si la tabla es demasiado grande y nuestra amplitud es muy pequeña, nos va a dar muchos problemas a la hora de trabajar. Entonces, yo me he dado la tarea de investigar estas tres formulitas que nos van a dar un dato que es, se puede decir de una forma neutral, o que es, se puede, se puede, digamos, como que nivelar conforme a las poblaciones. Ahora, para ello, entonces, esto lo vamos a realizar ahorita y es bastante sencillo, es bastante sencillo. Nosotros vamos a empezar con el rango. Para el rango dice que rango es igual a el valor máximo. Tenemos valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? O sea, el número más grande de la tabla. El número más grande de la tabla en este caso es 90. 90 es el número más grande que nosotros vamos a encontrar acá. Y entonces nosotros vamos a escribir acá. Vamos a colocar 90 menos el valor mínimo, que en este caso sería 60. 60. Esto nos da como resultado 30. 30 es el resultado. Vamos a marcar aquí el valor más pequeño. Entonces vuelvo a repetir. El valor máximo es el número más grande, en este caso es 90. El valor mínimo es en este caso el valor más pequeño, que en este caso es 60. A 90 le quitamos 60, esto nos da una diferencia de 30. Ahí tenemos el rango recorrido. Ahora, vamos con el número de clase. El número de clase es una constante que nosotros vamos a utilizar, y estos números donde dice 1 más 3.3 log, nosotros no vamos a cambiar nada de eso. Nosotros lo único que tenemos que cambiar es la letra N, que esta letra N significa población en la nomenclatura estadística. Simplemente vamos a cambiar la población. ¿Y cuál es la población? Es la cantidad de elementos que tenemos en la tabla original. Entonces solo vamos a proceder y decimos, número de clase es igual a 1 más 3.3, colocamos el log o logaritmo y colocamos nuestra población. En este caso nosotros sabemos que aquí hay 20 números que corresponde a 20 estudiantes. Entonces colocamos 20 y le damos igual. Esto nos dará como resultado un total de 5.29. Ahora, acá nosotros vamos a entender algo. Nosotros vamos a encontrar muchos números decimales a lo largo de la tabla, de las tablas de estadísticas, pero para que sea de para que sea de mayor facilidad, nosotros tenemos que aproximar según la necesidad que tengamos. ¿A qué me refiero?
Más adelante nosotros vamos a tener que sumar la amplitud, o sea, este número que vamos a encontrar a continuación, pero si por ejemplo la amplitud fuera de 5 en 5, sería fácil sumar porque sería 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20 y sucesivamente. Pero, ¿qué hacemos cuando es 5.29? También es fácil, ¿verdad? Pero lo único es que llevaría mucho más tiempo, porque tendríamos que colocar en la calculadora 5.29 más 5.29 más 5.29 y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es aproximarlo a un número entero. Sí, nosotros podemos hacerlo, pero ¿cómo sabemos nosotros si es un número entero? Aquí para mayor facilidad lo único que hacemos es fijarnos en el número que está después del punto decimal y si este número es de 5 para arriba, nosotros lo vamos a aproximar. Si es de 4 para abajo, simplemente le vamos a quitar los decimales. En este caso, entonces, el número de clase será 5. 5 sería este. Entonces, vuelvo a repetir para que ustedes lo sepan. Cuando hagamos esta operación, nosotros tenemos que ver que este segundo número sea de 5 para arriba. Si es de 5 para arriba, este 5 hubiera sido 6. Si este es 4, 3, 2, 1, 0, nosotros lo dejamos como 5 y le quitamos los decimales. Ahora viene la parte de la amplitud, que es el dato que más nos va a interesar. Entonces simplemente nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a colocar los datos ya encontrados. El rango ya sabemos que es 30. Dividido también el valor del número de clase que es 5. Entonces simplemente procedemos a dividir y esto nos va a dar una amplitud de 6. Tenemos ahí ya nuestro valor, que es lo que más nos interesa. Entonces, vuelvo a repetir, aquí también se puede dar lo siguiente, puede ser que nos hubiera salido 6. Por ejemplo, 6.56, por darles un ejemplo. Si nos hubiera salido 6.56, en este caso sí tendríamos que haber aproximado porque es de 5 para arriba. Entonces en este caso nos hubiera dado la amplitud, nos hubiera dado 7. Al contrario, si por ejemplo el número hubiera sido 6.35, por darles un ejemplo, nosotros en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Dejarlo como 6, porque el 3 no va a aproximar al número 6. Es importante que le quitemos los decimales para que sea mucho más fácil. Algunas personas pueden decir, bueno, pero de todos modos ese número nos va a servir o es muy importante que no le será muy importante, no causará mucho problema que le quitemos el número decimal, pues no va a haber tanto problema porque simplemente ya va a estar incluido dentro de la amplitud que vamos a trabajar, pero es de manera para que se nos haga mucho más sencillo. Entonces, prosigamos. Para terminar ya con esta parte del video, nosotros vamos a crear nuestra primera columna y ya con un título. Todas las tablas deben llevar un título. Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos ahí notas de estudiantes de clase A. Entonces, nosotros ya sabemos en en los anteriores procedimientos que el rango nos dio un total de 6. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a iniciar acá con creando nuestro intervalo. El intervalo es un espacio o una pareja de números que contiene a otros. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo colocamos 10 separado de 15, por decirles, esto es, vamos a ver, vamos a colocar 10, no quiere, 10 y 15, por decirles. Esta pareja de números va a contener a otros números, que en este caso sería el 10, sería el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Prácticamente quiere decir que un intervalo es como una abreviación de todos los números que pueden contenerse dentro del mismo. Entonces, dicho esto, nosotros decimos, para crear estos dichosos intervalos necesitamos
este numerito que tenemos acá, que es el rango. Se explica también de que cada tabla va a cambiar de va a cambiar de amplitud, perdón, vamos, de rango o amplitud. Vamos a cambiar acá de amplitud. Va a cambiar de amplitud, ¿verdad? Por lo que nosotros estamos trabajando aquí, va a cambiar de amplitud dependiendo al tamaño de la población que exista. Ahora, vamos a borrar esto y vamos a proceder. ¿Cómo vamos a iniciar? Se comete mucho el error de que se inicie con el número que encontramos, que es 6, pero no se inicia así. Se va a iniciar siempre con el valor más pequeño de la tabla original. Entonces veamos, ¿cuál es el valor más pequeño de la tabla original? Es 60 y el máximo va a ser 90. Entonces vamos a empezar con el número más pequeño de la tabla original. En este caso sería 60. ¿Y qué tenemos que hacer ahora para poder trabajarlo? Lo único que nosotros tenemos que realizar es ir sumando la amplitud tantas veces que se acerque al valor más grande de la tabla original, en este caso 90. A veces puede ser que nos, ¿cómo se llama? Que nos quede exacto, a veces puede ser que nos falte un poco para llegar, ¿verdad? Pero eso no nos va a afectar. Lo importante es no pasarnos del número mayor. ¿Y cómo lo vamos a sumar? De forma vertical. Entonces, si tenemos 60 más 6, esto sería 66. 66 más 6 sería 72. 72 más 6 serían 78. 78 más 6 serían 84. Y 84 más 6 serían 90. En este caso nos queda exacta la tabla. O sea, me quiere dar a entender de que cabal nos da 90 como el valor más grande, pero muchas veces no es así. A veces puede ser que nos haga falta un número. No vayan a pensar que siempre tiene que quedar exacto aquí. Aquí puede variar. Ahora, para el otro lado del intervalo, o sea, el número que tenemos que colocar a la par, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nos situamos en el segundo número. Y a ese segundo número le vamos a quitar una unidad. A 66 le quitamos una unidad, sería 65. Entonces, simplemente subimos el número a la primera posición. Es como que al segundo le quitamos 1. 66 menos 1, 65. Y volvemos a hacer lo mismo. Sumamos 6 sucesivamente hasta llegar hasta el último número que está cerca del 90. Entonces, 65 más 1 sería 71. 71 más 6 sería 77. 77 más 6 sería 83. 83 más 6 sería 89. Y 89 más 6 sería 95. Y ahí tenemos ya nuestro intervalo. ¿Cómo podemos entender este intervalo? Quiere decir que nosotros aquí vamos a contener a los números que están entre el número 60 al número 65. Aquí vamos a contener a los números que están entre el 66 al 71. Aquí tenemos a los números que van a contener el 72 hasta el 77 y así sucesivamente hasta llegar al número 90. Ahora, con esto nosotros terminamos nuestra primera parte de cómo crear la amplitud y crear nuestros intervalos para poder trabajar. Pero hagamos un breve resumen. Recordemos, tenemos acá la tabla original con las notas de los estudiantes, digamos que es el curso de idioma español, y están todos desordenados. Nuestro primer paso sería ordenarlo. En este caso lo estamos ordenando de menor a mayor. Luego de eso, nosotros vamos a elegir los 3 primeros pasos o fórmulas para crear tablas con datos agrupados. El primer paso es el rango o recorrido, el segundo es el número de clase y el último es la amplitud del intervalo. Para el rango o recorrido, recuerden, solo restamos el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo sería 90 y el valor mínimo sería 60. Entonces nosotros decimos, a 90 le restamos 60, esto nos da un total de
30 o una diferencia de 30, mejor dicho. Para el número de clase, recuerden que es una fórmula o una constante, lo único que tienen que cambiar es la letra n o la nomenclatura n, que significa población, que es la cantidad total de estudiantes. Entonces nosotros colocamos en la calculadora 1 más 3.3 log y presionamos 20. No es necesario incluir los paréntesis, yo simplemente aquí lo hago para que ustedes entiendan que esto es lo único que se debe cambiar. Y nos da en este caso 5.29. Recuerden, si el segundo decimal es mayor que de 5 en adelante, nosotros podemos aproximar el número entero. Entonces, como en este caso no sobrepasa el 5, entonces nosotros le quitamos los números decimales y nos queda 5. Es para mayor facilidad. Ahora, veremos esto a continuación. En la parte número 3, que es la amplitud del intervalo, recuerden que solo es dividir rango dividido el número de clase. Y nosotros tenemos rango, que es 30, que lo encontramos aquí arriba, y 5 de lo que es el número de clase. Si se dieron cuenta, antes nos había salido 5.29. ¿Y qué es más fácil? ¿Dividir 30 dividido 5 o 5 dividido 29? Por supuesto que es 5 como un número entero, entonces es mucho más fácil y encontramos el valor de la amplitud, que es 6. Después de eso nosotros nos pasamos a este lado y nosotros vamos a encontrar que ya aquí ya tenemos un título y tenemos nuestra primera columna. Recordemos que entonces anteriormente nuestra amplitud nos queda de 6 y en este caso nosotros tenemos para iniciar nuestra columna el 60. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la tabla original o la tabla ordenada, el valor mínimo sería 60. Entonces tenemos que ir sumando de forma vertical, iniciando con 60, la amplitud, que en este caso es 6. Entonces, 60 más 6, 66, más 6, 72, más 6, 78, más 6, 84 y más 6, 90. Vuelvo a repetir. Recuerden que en este caso sumamos hasta 90 porque ese es el valor máximo, pero muchas veces no queda exactamente en el valor máximo, a veces puede faltar un poco, ¿verdad? Para llegar en eso, entonces ahí no hay que preocuparse porque con el límite que va a estar a la par, con ese vamos a cerrar ese dato que no logramos alcanzar. Ahora, para el segundo lado, simplemente al segundo valor nosotros le vamos a restar una unidad y lo vamos a subir a 66. Le quitamos 1, sería 65. Entonces nosotros tenemos acá 65 y nuevamente volvemos a sumar de forma vertical. 65 más 6, 71 más 6, 77 más 6, 83 más 6, 89 más 6, 95. Y ahí tenemos esto. Ahora, esta columna se puede leer de dos formas. Si nosotros lo leemos de forma horizontal, lo voy a marcar acá, horizontal, nosotros le vamos a llamar intervalo. Pero si por ejemplo nosotros lo vamos a sumar de forma, perdón, nos vamos a referir a ellos de forma vertical, por ejemplo, en la columna que está del lado izquierdo, al lado naranja nosotros le vamos a llamar límites inferiores del intervalo. Pero si lo vemos de forma vertical, pero del lado derecho, lo vamos a remarcar aquí con otro color, nosotros le vamos a llamar límites superiores del intervalo. Es importante que ustedes manejen esta teoría, que también está incluido en las guías, por favor leerlas, porque cuando ya vengan más fórmulas que vienen más adelante, entonces les van a hablar de que sumen los límites inferiores, que los resten o que los dividen, y para poder saber cómo lo voy a realizar, tengo que saber ubicarlo. Entonces,
con esto nosotros damos por terminado este primer video, entonces por favor, para el próximo video estaremos ya trabajando las primeras 3 columnas de lo que es la tabla estadística.